Bajo las losas frías de la abadía de Westminster, el aire tiene un sabor metálico. No es el aire limpio de un templo sagrado, sino el aliento viejo de algo que lleva siglos respirando en silencio. Cada paso resuena como si uno caminara sobre los pulmones del pasado. Y ahí, entre muros húmedos y olor a incienso rancio, descansa una caja sellada con plomo. Me detuve frente a ella una mañana gris. El guía hablaba de reyes, de glorias, de himnos, pero su voz sonaba lejana. Yo solo escuchaba el goteo del agua filtrándose por las piedras. Un sonido pequeño, constante, como si la tumba estuviera viva. Nadie se acerca demasiado a ese rincón. Nadie quiere mirar por mucho tiempo esa losa que parece respirar. Dicen que debajo duerme una reina, pero no una de las que reposan en paz. Bajo ese metal pesado está el cuerpo de Elizabeth Tudor, la mujer que convirtió su miedo en gobierno y su cuerpo en símbolo. La llaman la Virgen Reina, la madre del imperio, la que derrotó a la tormenta. Y sin embargo, el aire que la rodea huele a otra cosa. No huele a gloria, huele a mentira fermentada. Hay un silencio espeso ahí abajo, un silencio que no parece respetuoso, sino cómplice. Los británicos dicen que ese plomo fue para protegerla del tiempo, pero cada vez que regreso a ese lugar, me pregunto si en realidad fue para proteger al tiempo de ella. Porque cuando un cuerpo se vuelve mito, deja de pertenecerle a la carne, se vuelve propiedad de los que mandan. Y el cuerpo de Elizabeth fue la materia prima de un imperio entero. No fue una reina, fue el molde de una religión civil, la imagen de la pureza, el sacrificio útil, el rostro que tranquiliza a los poderosos. En la superficie, la historia es impecable. Una mujer sola en un mundo de hombres, inteligente, fuerte, inquebrantable. La reina que no necesitó marido, la que enfrentó ejércitos y sobrevivió a traiciones. Esa es la versión que enseñan en los libros, la que se repite en los desfiles, en los billetes, en las monedas. Pero la verdad que duerme bajo el plomo no tiene retratos, no tiene perfume. Solo un olor agrio, mezcla de metal, polvo y tiempo podrido. Esa mañana, un rayo de luz entró por una rendija. Cayó sobre la losa como si el mármol respirara. Y por un instante, juré ver algo moverse. No era el aire, era la duda. La duda de que toda una nación, todo un imperio, había sido levantado sobre la tumba de una mujer. Los turistas pasaban, tomaban fotos, sonreían sin saber. Las campanas sonaban a lo lejos, recordando que Inglaterra aún reza por su gloria. Pero yo, en ese rincón oscuro, entendí otra cosa, que la historia muchas veces no se escribe con tinta, se escribe con lo que se decide enterrar. Y cuando uno se asoma a los silencios de los poderosos, lo primero que encuentra no es polvo, es miedo. Miedo a lo que el cuerpo puede revelar cuando ya no hay discurso que lo cubra. Por eso el plomo, por eso el silencio, por eso las plegarias murmuradas cada vez que alguien menciona su nombre. Dicen que el ataúd de Elizabeth pesa más que el de cualquier otro monarca. Algunos lo atribuyen al metal, otros a los siglos de historia acumulada. Yo prefiero pensar que lo que pesa no es el plomo, sino la mentira que encierra. Una mentira que huele a incienso y a política, a rezos públicos y culpas privadas. Mientras el guía continuaba hablando, me alejé unos pasos. Cerré los ojos y escuché el eco de mi propia respiración mezclarse con la de ese lugar. El aire era espeso, casi vivo, y en medio de esa penumbra pensé en algo que me acompaña desde entonces. Los imperios, todos los imperios, se construyen sobre cadáveres que aprendieron a no protestar. Inglaterra no fue excepción, solo que en su caso, el cadáver tenía corona. Cuando salí al aire libre, la luz de Londres me pareció demasiado blanca, como si también estuviera maquillada. Y entonces lo entendí. El mito no murió con la reina. El mito sigue respirando bajo cada piedra, bajo cada himno, bajo cada retrato impecable. Y cada vez que alguien repite su nombre con devoción, el plomo tiembla un poco, recordando que la gloria y el miedo huelen igual cuando se pudren juntos.
Año 1536. El aire de Londres huele a hierro caliente y a miedo colectivo. Una multitud se agolpa frente a la torre. Hay ruido, pero también hay una especie de silencio extraño, el que solo se escucha antes del golpe. Entre los gritos y el murmullo de rezos, una espada brilla por un instante. Y luego todo termina. El cuerpo de Ana Bolena cae al suelo. El verdugo levanta la cabeza ante los ojos del rey, que no parpadea. Y en ese mismo segundo, a unos metros de ahí, una niña de 2 años siente algo que no puede nombrar. No ve la sangre, no ve el acero. Pero el sonido la atraviesa como una campana rota. Esa niña se llama Elizabeth, y aunque nadie lo sabe todavía, en ese momento aprende su primera lección sobre el poder. En la corte de los Tudor, el amor siempre se paga con la vida. Su madre fue reina por 3 años, amante antes de eso, y traidora después. Su padre, Enrique, un dios con cuerpo de hombre. Caprichoso, hambriento, impredecible. Un hombre que cambia de esposa como quien cambia de fe. Y cada cambio deja una tumba detrás. En los retratos, las paredes del palacio están cubiertas de oro y tapices. Pero bajo la seda, el aire huele a sudor y a culpa. A oraciones que no piden perdón, sino poder. Cada esposa que pasa deja un rastro distinto de perfume y de miedo. Y la niña observa. No pregunta, no llora, solo memoriza. A veces juega en el corredor donde su madre solía caminar. Las sirvientas la evitan. Los nobles la miran como quien mira un recordatorio incómodo. La hija de la decapitada, la bastarda del rey. En su infancia la ternura es un lujo que nadie se atreve a darle. Dicen que la vieron una vez parada frente a un espejo, intentando pronunciar su propio nombre. Elizabeth Tudor, como si cada sílaba pesara más que la anterior, como si no supiera si debía sentir orgullo o vergüenza. En ese reflejo se esconde la semilla de su carácter, una mezcla de inteligencia precoz y desconfianza absoluta. Su mente aprende antes que su corazón, y su corazón se endurece antes de entender qué es la tristeza. El rey sigue casándose. Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juana Seymour, Ana de Cleveris, Catalina Howard, Catalina Parr. Una fila interminable de mujeres que pasan como estaciones sangrientas. Elizabeth observa cada una de esas coronas fugaces y entiende algo que marcará su destino. Las mujeres no tienen derecho a cometer errores. A los 8 años ya sabe cuándo hablar y cuándo callar. A los 10 domina el arte de sonreír sin mostrar nada. A los 12 comprende que el silencio puede ser más poderoso que la obediencia. Los tutores la instruyen en latín, griego, filosofía, teología. El saber se convierte en su refugio. Mientras las otras niñas aprenden a bordar, ella memoriza discursos, fechas, genealogías. La mente será su única muralla. Y la palabra, su única tapada. Pero hay noches en las que el conocimiento no basta. En las que los pasillos del palacio se llenan de ecos. Ríen los cortesanos. Suenan los pasos del rey. Y ella, pequeña, se tapa los oídos, porque cada carcajada de su padre es el sonido de una cabeza rodando. El miedo, en esos años, se vuelve su nodriza. El silencio, su nodriza también. 2 maestras crueles pero fieles. En su habitación, una sirvienta le dice una frase que se le quedará grabada toda la vida. Cuando el poder se sienta a la mesa, el amor se levanta. Elizabeth no responde. Solo asiente, como si ya lo supiera. Y así crece. Entre libros y fantasmas. Entre rezos y cuchillos. Sin madre, sin hermanas, sin fe en nadie. Aprende a sobrevivir con la mente fría y el rostro sereno. Porque en el mundo que la rodea, mostrar un sentimiento es abrir una herida. Años más tarde, cuando la pinten con perlas y vestidos blancos, nadie imaginará que bajo esa piel perfecta habita la niña que escuchó el eco de una decapitación. Esa niña que aprendió que el amor no protege, sino condena. A veces, cuando cae la noche y el viento sopla entre los pasillos del palacio, los criados dicen oír un murmullo suave, como un rezo antiguo. No saben de dónde viene. Dicen que es el alma de Ana Bolena buscando a su hija. Yo prefiero pensar que es Elizabeth ensayando en voz baja la voz que un día usará para mandar, porque las reinas no nacen de la sangre, nacen del miedo. Y el miedo, cuando se educa, se convierte en poder. El palacio de Whitehall brilla desde fuera, pero por dentro huele a incienso, a vino rancio y a sudor escondido tras los tapices.
Las paredes están cubiertas de oro, sí, pero también de rezos que nadie escucha. Esas paredes guardan mejor los secretos que los cofres del tesoro. En los pasillos se habla de amor, de política, de Dios, pero cada conversación termina con la misma palabra: muerte. El poder, en la corte de los Tudor, no se mide en años de reinado, sino en la distancia entre una boda y una ejecución. Elizabeth camina despacio, sin hacer ruido. Tiene los ojos abiertos como si el mundo fuera una clase que nunca termina, y cada rostro que ve es una lección distinta. Primero a Ana de Cleveris, una mujer prudente que aprendió a sonreír y a retirarse a tiempo. Nadie la decapitó porque supo volverse invisible. Después Catalina Howard. Joven, casi una niña, creyó que el amor podía protegerla. Murió a los 21 años, con la piel perfumada y el corazón destrozado. Luego, Catalina Parr, discreta, calculadora, sobreviviente. La única que envejeció sin perder la cabeza, porque aprendió el idioma más importante del reino, el del silencio útil. Elizabeth las observa a todas, las memoriza como si fueran capítulos de un manual de supervivencia. Cada esposa del rey es un espejo donde se refleja su propio destino. Y en cada espejo ve la misma verdad. Las mujeres solo tienen valor mientras son convenientes. Por las noches las sirvientas apagan las velas y murmuran oraciones. Pero hay cosas que ni Dios se atreve a escuchar. El sonido del vestido arrastrándose hacia el cadalso. El golpe seco del hacha sobre el cuello. El silencio posterior. Un silencio tan puro que parece sagrado. Elizabeth, aún niña, se asoma. La ventana y mí. Iría a mirar las sombras moverse por el patio, tía. No llora. Aprendió demasiado pronto que llorar no cambia nada. Solo deja rastros. Y en un lugar donde todos observan, las lágrimas son una confesión. Su padre, el rey, aparece en el salón como un sol que calienta y quema al mismo tiempo. Un hombre grande, imponente, rodeído de asesores y aduladores. Cada palabra suya es una sentencia. Cada sonrisa un contrato. Cada silencio una amenaza. Los cortesanos lo aplauden. Las mujeres lo temen. Y los sacerdotes lo bendicen aunque sepan que está dispuesto a matar por un hijo varón. Elizabeth lo observa desde lejos. No busca su afecto. Busca entenderlo. Porque en ese hombre impredecible ve la anatomía del poder. Su fragilidad, su violencia, su necesidad de ser temido. Y ahí, en esa observación silenciosa, nace algo más fuerte que la esperanza. La ambición. No una ambición vulgar de riquezas o joyas, sino una más profunda, más secreta. La ambición de no depender jamás de nadie. De no ser nunca el cuerpo sobre el que otro construye su gloria. Los años pasan. Las paredes siguen oliendo a cera derretida, a perfume caro y a miedo antiguo. Los cantos religiosos llenan el aire, pero no limpian nada, porque en el fondo del palacio siempre queda un residuo de sangre seca. A veces Elizabeth se cruza con las damas mayores y escucha sus suspiros. Ser mujer en esta corte es vivir con la cabeza prestada, dicen, y ella anota mentalmente la frase. Sabe que no hay proverbio más cierto. A los 15 años ya domina el arte de hablar sin decir, de asentir sin obedecer, de mirar sin revelar. Su educación no solo viene de los libros, sino de la lectura de gestos, de los silencios, de las mentiras con perfume. Y cuando la invitan a los banquetes, se sienta quieta, sonríe, escucha. Mientras los hombres beben y discuten sobre guerras o esposas, ella observa cómo el poder cambia de manos como una copa de vino que se pasa de uno a otro. En esos momentos, entiende que su salvación no estará en el afecto ni en la belleza. Estará en la inteligencia y en la paciencia. El palacio es una jaula adornada, pero dentro de esa jaula, Elizabeth aprende a volar sin moverse. Aprende a respirar despacio, a hablar bajo, a esconder su voz en la música de los otros. Y mientras el resto de la corte envejece entre intrigas y bailes, ella va tallando, día a día, la máscara que llevará toda su vida. Una máscara de calma, de perfección, de hielo. Por fuera será la hija del pecado perdonada por la historia. Por dentro será la heredera del miedo y la maestra del silencio. El palacio sigue en pie, brillante, lleno de espejos y de flores. Pero si uno se acerca lo suficiente, todavía puede sentir el frío que brota de sus muros. Ese frío no viene del invierno ni del mármol. Viene de las mujeres que murieron ahí,
de sus suspiros que se quedaron flotando entre los tapices, de las coronas que pesaban más que las cabezas que las llevaron. Y entre todos esos ecos hay una promesa que crece. Elizabeth la repite para sí misma cada noche, como una oración invertida. Nunca seré una esposa muerta. Nunca seré una cabeza más en la pared. La Torre de Londres respira historia y miedo. No hay piedra que no haya escuchado un grito. No hay pasillo que no haya visto una plegaria cortada a la mitad. Cuando Elizabeth entra por primera vez en ese lugar, tiene 21 años. La acusan de traición, de herejía, de conspirar contra su propia hermana, por su hermana, la reina María. Pero su verdadero pecado es otro: haber nacido de una madre que fue decapitada y seguir viva. El aire en la torre es distinto. Pesado, húmedo, lleno de ecos. Las paredes rezuman agua y culpa. Los carceleros apenas hablan, como si temieran despertar a los fantasmas que caminan entre las sombras. Durante los primeros días, Elizabeth no pregunta nada. No sabe si sus palabras llegarían a los oídos de los vivos o de los muertos. Solo observa el techo bajo, las ratas que cruzan el suelo, la vela que se consume en silencio. Y espera. Cada amanecer puede ser el último. Cada sonido en el pasillo puede anunciar el golpe de la espada. El miedo no la paraliza, la enseña. Porque en ese encierro descubre algo que nunca había entendido del todo. El poder no siempre se grita. A veces el poder consiste en resistir sin decir una palabra. En la torre aprende a controlar el temblor de las manos, a respirar despacio cuando escucha el sonido de las llaves, a sostener la mirada del guardia sin mostrar odio ni súplica, a llorar sin lágrimas, a orar sin fe, a mentir sin culpa. El silencio se convierte en su única compañía, y con él entabla un pacto que la salvará muchas veces más adelante. El silencio no traiciona, el silencio no delata, el silencio protege. Los días se confunden, las horas se estiran como un hilo que no termina de romperse. El sol apenas entra por una rendija, y en esa penumbra, la mente de Elizabeth se vuelve su refugio. Repasa textos, traduce frases de memoria, repite los nombres de los filósofos como si fueran plegarias. En el encierro el cuerpo se debilita, pero la mente florece, porque no hay prisión para quien aprende a gobernarse por dentro. Un día en Sanim, ya. El capellán de la reina le lleva un mensaje, un recordatorio de su condición. Pida perdón y quizás se le perdone la vida. Elizabeth lo escucha en silencio, y responde con una calma que espanta. Solo Dios sabe lo que hay en mi corazón, y no le temo a quien solo puede quitarme el cuerpo. El hombre se persigna. Ella sonríe, no por desafío, sino por comprensión. Comprende que el miedo de los demás puede ser su mejor escudo. Fuera los rumores se multiplican. Los embajadores murmuran, los consejeros discuten, el pueblo reza, y la torre sigue en pie, como un animal que guarda en su vientre a una mujer que aún no decide si nacerá reina o morirá traidora. 2 meses pasan. El olor de la humedad se mezcla con el del pan rancio. Una noche, escucha pasos más firmes, las llaves giran, las bisagras crujen, y la puerta se abre. La llaman. No sabe si para liberarla o para matarla. Camina despacio. El vestido arrastra el polvo. Sube los escalones. El viento frío golpea su rostro. Y entonces ve el cielo, libre. Por ahora. El aire tiene un sabor diferente. Pero no es alegría lo que siente. Es otra cosa. Una mezcla de cansancio y lucidez. Porque comprende que quien sale de la torre nunca vuelve a ser el mismo. En ese encierro ha muerto la muchacha. Y ha nacido la estratega. Desde ese día, Elizabeth no volverá a confiar en nadie por completo. Tampoco volverá a temer del todo. La prisión le enseñó el equilibrio perfecto entre la prudencia y el riesgo. Cuando regresa al palacio, sus gestos son más lentos, su voz más precisa, su mirada más honda. Ya no es la hija del escándalo, es la mujer que conoció el abismo y decidió seguir mirando hacia adelante. Los sirvientes la observan y no reconocen a la muchacha que se marchó. Sus ojos no brillan, reflejan, y en el brillo apagado de esa mirada está el comienzo de su reino, porque el poder que viene después de la prisión es distinto. Es el poder de quien ha aprendido a sobrevivir, dentro del miedo de los otros. Y mientras la torre queda atrás, Elizabeth comprende algo que el mundo tardará siglos en entender. No hay
No hay trono más sólido que el que se construye sobre el silencio. Londres amanece envuelto en niebla. Las campanas repican con una alegría contenida, casi artificial. El aire huele a cera, a hierro y a promesa. El 15 de enero de 1559, una mujer camina hacia la abadía. Sus pasos son lentos pero firmes. Cada metro que avanza deja atrás a la hija bastarda y da un paso más hacia el mito. Elizabeth tiene 25 años. El pueblo la aclama como si viera en ella el comienzo de un nuevo tiempo. Pero ella sabe algo que ellos no. La corona que la espera no es un premio, es una jaula. Dentro de la abadía, los cánticos resuenan. El incienso lo cubre todo. Las columnas parecen respirar, como si el edificio entero contuviera el aliento. El arzobispo alza la corona. El oro brilla. El silencio pesa. Y cuando el metal toca su cabeza, Elizabeth siente una presión fría sobre el cráneo, como si el peso del reino se hundiera en sus huesos. Las voces celebran. Los tambores estallan. Los nobles se inclinan. Pero en su interior, ella más que nada de eso la libera. Ser reina no significa ser dueña. Significa ser observada, juzgada, utilizada. Desde Penellida, la corte la rodea como un enjambre. Los embajadores extranjeros miden sus gestos. Los consejeros estudian sus palabras. Los poetas inventan virtudes para ella. Todos quieren algo. Un favor, una firma, una ley. Una polante. Y casi todos coinciden en una exigencia. Debe casarse. Casarse para asegurar la sucesión. Casarse para calmar al pueblo. Casarse para sellar la paz con España o con Francia. Pero ella, que ha visto a demasiadas mujeres morir por un anillo, entiende que el altar es solo otra forma de patíbulo. A veces, cuando la presionan, sonríe. Esa sonrisa desconcierta a los hombres que creen saber leerla. Promete considerar, agradece el interés, pide tiempo. Y ese tiempo, esa demora silenciosa, se vuelve su arma más poderosa. El tiempo la protege. El tiempo le da poder. Porque mientras los hombres esperan su respuesta, ella gobierna. La corte murmura. La prensa extranjera especula. Los embajadores escriben informes llenos de suposiciones. Unos la llaman calculadora, otros frígida. Ella no corrige a nadie. Deja que cada quien fabrique la versión de ella que más le conviene. A veces, cuando cae la noche, se sienta sola frente al fuego. Se quita los guantes, mira sus manos. Manos pequeñas, delgadas, con marcas apenas visibles. Piensa en todas las manos que antes sostuvieron ese poder. Manos manchadas de sangre, de fe, de ambición. Y se dice a sí misma: yo gobernaré de otra forma. No con amor, con distancia. El amor en su vida siempre fue un peligro. Y el poder, una enfermedad que no admite cura. Por eso decide mantenerse sola. No por frialdad, sino por instinto. Porque el corazón, en política, es el primer órgano que se usa contra uno mismo. Los pretendientes se acumulan como ofrendas inútiles. Príncipes, archiduques, reyes, todos la rodean como buitres disfrazados de diplomáticos. Uno de ellos, sin embargo, logra acercarse más que los demás. Robert Dudley, amigo de infancia, hombre de mirada franca, el único capaz de hacértela reír. Las miradas se cruzan, las cartas se multiplican, el rumor nace, y la corte, como siempre, huele la sangre antes que el amor. Un día el escándalo estalla. Amy Robsart, esposa de Dudley, aparece muerta al pie de una escalera. Los murmullos se convierten en cuchillos. Algunos dicen accidente, otros suicidio. Los más audaces susurran asesinato. Y entre esos susurros, el nombre de la reina flota como una maldición. Elizabeth no responde. No se defiende. No se disculpa. Su silencio, una vez más, la y la llama salvaje. Porque ha aprendido que en el juego del poder, explicarse es mostrarse débil. Esa noche, frente al espejo, comprende algo que marcará el resto de su vida. Su madre murió por amor. Ella no morirá por lo mismo. El reflejo del espejo le devuelve una imagen nueva. La corona brilla, pero sus ojos están vacíos. En ese vacío hay decisión, una certeza que no necesita palabras. A partir de entonces, Elizabeth entierra a la mujer para dejar vivir al símbolo. No será esposa, no será madre. Será un mito, la reina virgen, la incorruptible.
la diosa que gobierna sin compartir el trono con nadie. El pueblo la celebra. Los poetas la adoran, los artistas la pintan con la piel de porcelana, los labios perfectos, la mirada celestial. Pero ella sabe lo que hay debajo de esa imagen. Una piel cansada, un cuerpo que resiste, un corazón que aprendió a endurecerse para no romperse. A veces, en las noches más silenciosas, se pregunta si la corona pesa más que el hacha, porque la espada de su padre cortaba cabezas, pero la corona aprieta despacio, sin ruido, sin sangre, hasta que el alma deja de moverse, y aún así, nunca se la quita, porque ha comprendido que el poder no se lleva sobre la cabeza, se lleva por dentro, en los nervios, en la respiración, en la mirada que nunca baja. Ser reina para Elizabeth no es un privilegio, es una condena disfrazada de gloria, pero es su condena, y nadie más que ella decidirá cuándo terminarla. El invierno de 1586 trae consigo un silencio pesado, de esos que anuncian tormentas, pero no tormentas del cielo, tormentas del alma. El rostro de Elizabeth está más blanco que nunca. El veneno la sostiene, el corsé la aprieta, la voluntad la mantiene erguida. En su mesa, una carta abierta, un nombre escrito con tinta negra. María Estuardo, la reina de Escocia. Prima rival espejo, una mujer que representa todo lo que Elizabeth no puede ser. Bella, católica madre, un símbolo viviente de la amenaza que acecha al trono inglés. Durante años la tuvo encerrada, protegida y vigilada al mismo tiempo. Una prisionera con corona, una advertencia con rostro humano. Anton Tumar. Pero el tiempo, siempre el tiempo, se encargó de convertir la paciencia en peligro. Los rumores crecieron, las cartas cifradas cruzaron fronteras, los sacerdotes prometieron absolución, y el nombre de María apareció en un complot para asesinar a la reina de Inglaterra. Elizabeth lo lee una y otra vez. No duda de la culpa, pero tampoco ignora lo que significa firmar esa sentencia. No solo es una ejecución, es un espejo roto. Matar a María es matar la parte de sí misma que aún cree en el perdón. Pasan los días, los consejeros presionan, los embajadores esperan, el pueblo murmura, y finalmente la pluma toca el papel. Un trazo firme, sereno. Su nombre, Elizabeth. El sello de cera se endurece. La decisión ya no pertenece a la reina, sino a la historia. Cuando el verdugo levanta la cabeza de María, el silencio se impone en toda Inglaterra. El eco del golpe atraviesa los muros del palacio. Nadie habla, nadie aplaude. Solo el viento parece lamentarse. Esa noche, Elizabeth no duerme. Camina por los pasillos en penumbra. El mármol devuelve su reflejo distorsionado. No sabe si el dolor que siente es culpa o alivio, pero sabe que ha cruzado una línea sin retorno. Durante semanas apenas come. Las damas la observan desde lejos. Su voz se vuelve más grave, sus manos más frías. Los médicos lo llaman melancolía, ella lo llama castigo. Y como si el cielo mismo quisiera recordarle que los pecados no se olvidan, una nueva amenaza se levanta en el horizonte. Felipe II, rey de España, anuncia la cruzada contra la herejía inglesa. Una armada de 130 naves, miles de soldados, cañones, sacerdotes, una promesa de fuego y fe. La noticia llega a Londres como un trueno. El miedo se extiende por el reino. Los consejeros proponen refugiarla, alejarla del peligro. Pero Elizabeth se niega. Dice que no huirá mientras su pueblo la mire. La mañana del 6 de agosto de 1588, se viste con una armadura ceremonial, el pecho plateado, los labios rojos, el rostro blanco bajo el casco. Sale a caballo. El viento del canal sopla con fuerza. Los soldados la miran en silencio. Algunos dudan, todos temen. Y entonces ella habla. Su voz atraviesa el aire con una claridad que corta el ruido del mar. Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra. Los hombres la escuchan, y en ese instante el miedo se transforma en furia. El temblor en los rostros desaparece. La voz de la reina se vuelve espada. No hay trompeta que suene tan alto. La tormenta que sigue no es humana. El viento del Atlántico se desata con furia divina. Las olas devoran los barcos. El fuego ilumina el cielo. Los cañones rugen y se apagan bajo el agua. La tempête le se hunde, y el reino sobrevive.
Los poetas lo llaman milagro, los soldados victoria, ella simplemente destino. Cuando regresa al palacio, los vítores se mezclan con el cansancio. El cuerpo le tiembla. El dolor en las piernas es insoportable. El maquillaje se agrieta. El plomo arde bajo la piel. Y aún así sonríe, porque sabe que esa sonrisa será el retrato que quedará para la eternidad. La reina que desafió a los imperios. La virgen que salvó al reino. La mujer que transformó su debilidad en mito. Pero esa misma noche, cuando los salones se vacían y las velas se apagan, se derrumba. Vomita sangre sobre la seda dorada. El dolor le corta la respiración. Las damas corren. Los médicos llegan. Ella levanta la mano. Ordena silencio. Y entre jadeos murmura: el poder tiene un precio, y yo ya lo estoy pagando. Al amanecer, el reino despierta entre oraciones. Ella también, débil pero viva, más reina que nunca. Porque el dolor, en la vida de Elizabeth, siempre fue el combustible del poder. Después de la tormenta llegó el silencio. Un silencio que no trae paz, sino vacío. Las campanas ya no suenan por victoria. Su sonido, ahora, pesa como el eco de una despedida. Elizabeth camina por los corredores de palacio con paso lento. Su cuerpo duele. Sus manos tiemblan. La pintura blanca ya no oculta las grietas de la piel, pero sigue aplicándola cada mañana, como si la máscara pudiera detener el paso del tiempo. Los médicos no entienden qué ocurre. Hablan de cansancio, de exceso de trabajo, de aire viciado. Nadie se atreve a pronunciar la palabra que todos sospechan. Envenenamiento. El plomo ha hecho su trabajo. Ha entrado en la sangre. Ha subido hasta el cerebro. Ha comenzado a devorarla desde dentro. Y sin embargo, ella continúa gobernando. Afuera el mundo cambia. Las guerras se apagan. Los enemigos se repliegan. Los poetas la llaman Gloriana. El pueblo la venera como a una santa. Pero dentro del palacio, la reina envejece sola. Robert Dudley, su compañero más cercano, ha muerto. La noticia le llegó una mañana de septiembre. Una carta breve, escrita con la mano enferma de un hombre que la amó en silencio. Ella la leyó despacio. No lloró. Solo la dobló con cuidado y la guardó en una cajita de terciopelo. Desde entonces, la lleva colgada al cuello, como si llevara consigo el último pedazo de humanidad que le quedaba. Durante semanas no come, no habla. Camina por las habitaciones sin reconocerlas. El poder sigue girando a su alrededor, pero su centro se ha vaciado. El dolor físico se mezcla con el del alma. Y en esa mezcla, Elizabeth descubre algo que pocos gobernantes llegan a entender. Después de la tormenta, la gloria llegó el también silencio. puede ser Un una forma de silencio que prisión. no trae paz, Cada noche, sino el silencio vacío. del palacio Las campanas se vuelve más espeso. ya no suenan por Las victoria. sombras Su parecen sonido, moverse con ahora, intención. pesa A como el veces eco de escucha una voces, despedida. una risa lejana, un murmullo familiar. Cree oír a su madre, o a María Estuardo, o quizás al eco de su propia conciencia. Las velas se consumen hasta el final. El aire huele a cera, a vino viejo y a enfermedad. Los pasos de las sirvientas resuenan como oraciones sin fe, y ella, frente al espejo, repite el gesto que la sostiene. La brocha, el polvo, la máscara. El maquillaje se ha vuelto su armadura, pero también su jaula. Sin él, el rostro verdadero la aterra. Con él el cuerpo se pudre lentamente. La soledad se vuelve su único espejo fiel. Ya no hay amor, ya no hay deseo, solo un cansancio profundo, un vacío que ningún himno puede llenar. Un día, llegaban a la corte un joven impulsivo, Robert Devereux, conde de Essex, hijo del hombre que ella amó. Elizabeth lo protege, lo cuida, ve en él algo de su pasado, una sombra del afecto que no pudo vivir. Pero el muchacho confunde afecto con privilegio, desobedece, desafía, se cree intocable, y cuando la reina le ordena detener su rebelión, él la traiciona. En febrero de 1601, Essex se levanta contra la corona. Fracasa, es capturado, y Elizabeth, entre lágrimas y rabia, firma su sentencia de muerte. La pluma tiembla, se desliza 2 veces antes de dejar el nombre completo. El sonido del papel rasgándose es su último gesto de autoridad. Cuando el verdugo cumple la orden, algo dentro de ella se apaga. El trono, desde ese día, se convierte en un altar de fantasmas. El eco de los que amó la acompaña por las noches. Dudley, María, Essex, los ve en sueños, los siente al caminar. A veces murmura sus nombres entre dientes. Los sirvientes la escuchan hablar sola, reír sin motivo.
Llorar sin lágrimas. El cuerpo ya no responde igual. El dolor en las piernas aumenta. El cabello cae en mechones. La piel se tiñe de un tono verdoso. El veneno ha dejado su firma en cada célula. Pero Elizabeth sigue levantándose cada mañana. Sigue ordenando los rituales, las reuniones, los banquetes. Porque el mito no puede enfermar. Y si el mito muere, el reino muere con él. A veces, mientras la peinan, pregunta en voz baja: ¿qué se siente al ser joven? Nadie responde. Solo el sonido del peine sobre el cabello quebradizo llena el cuarto. La reina se ha vuelto una figura de cera. Perfecta, inmóvil, vacía. Los poetas siguen escribiendo versos sobre su grandeza. Los embajadores la describen como una estatua viva. Nadie menciona el olor metálico que impregna su piel. Y así, día tras día, la mujer se apaga mientras el símbolo se fortalece. Porque el mito, a diferencia del cuerpo, no necesita respirar. El invierno de 1603 llega como un presagio. El cielo de Londres tiene el color del plomo. Las campanas suenan sin ritmo, como si el viento las empujara sin fe. En el palacio las velas arden día y noche, pero la luz ya no calienta. La reina no puede dormir, no come, no habla, solo observa el fuego, con los labios entreabiertos, como si esperara que el silencio le respondiera. Los médicos van y vienen, toman el pulso, susurran diagnósticos, se persignan antes de salir del cuarto. Nadie se atreve a decirlo, pero todos saben que la reina está muriendo. El olor en la habitación es insoportable. Cera derretida, vino agrio, sudor, y algo más, algo que solo el cuerpo de los moribundos conoce. Una mezcla de hierro y rosas marchitas. Los sirvientes cubren los espejos con paños oscuros. Dicen que los espejos roban el alma de los que agonizan. Elizabeth lo aprueba con un gesto leve. No soporta ver lo que el tiempo ha hecho con ella. Durante semanas se niega a acostarse. Permanece sentada entre cojines, sostenida por sus damas, con los ojos fijos en un punto invisible. Repite frases sin sentido. A veces ríe, a veces llora sin lágrimas. Habla con las sombras. Llama a Robert, a María, a su madre. Nadie responde. Su cuerpo cambia cada día. Las manos hinchadas, la piel verdosa, los labios secos, el vientre duro como piedra. Parece que la muerte quisiera burlarse de su virginidad, llenándola de un aire hinchado que no es vida, sino corrupción. Los médicos la observan desde lejos, discuten en voz baja. Uno de ellos, el más joven, se atreve a decirlo. El veneno ha hecho su obra. Los demás callan. Saben que hay verdades que no deben pronunciarse en voz alta. El aire del cuarto es tan denso que parece líquido. Las damas queman incienso y pétalos secos, pero nada logra disimular el olor. La corrupción ya no está afuera. Está en ella, en su sangre, en sus huesos, en la historia misma que la rodea. El 15 de marzo, los consejeros entran en la habitación. Le preguntan por la sucesión. Ella no habla, solo asiente cuando pronuncian el nombre de Jacobo de Escocia. Ese gesto es su último acto político, el último hilo que mantiene unido el reino. Esa noche, el silencio se impone. El fuego se apaga. Las damas la acuestan en la cama que había rechazado durante semanas. Las velas parpadean. El aire huele a cera y metal. Nadie se atreve a tocarla. Cuando el aliento cesa, no hay llanto, solo un murmullo, un rezo tímido. El sonido del reloj de palacio marca la hora exacta, las 2:20 de la madrugada. Y entonces comienza el verdadero entierro. Los médicos se acercan, retiran la pintura. La piel se desprende en láminas finas. Debajo la carne está amoratada, cubierta de llagas. El torso lleva las marcas del corsé, surcos profundos que parecen cicatrices de guerra. Una de las sirvientas vomita, otra reza. Nadie se atreve a mirar demasiado tiempo. Ordenan envolver el cuerpo en lienzos empapados con ungüentos. Luego lo cubren con plomo fundido. El metal caliente desprende un olor agrio, mezcla de humo y carne. Los hombres que lo manejan contienen las náuseas. Sellan el ataúd antes de que el rigor mortis se asiente. El sonido del martillo sobre el plomo retumba como un eco final. 3 golpes. Y todo queda cerrado. Dicen que 3 de los médicos murieron poco después. Dicen que los papeles con los detalles fueron destruidos. Dicen que el olor a metal permaneció en el palacio durante semanas. Dicen muchas cosas, pero la verdad quedó atrapada bajo esa tapa.
bajo ese peso, bajo el silencio. El funeral fue grandioso. Música, incienso, coronas de flores blancas. El pueblo lloraba a la Virgen Reina. Nadie sabía que bajo las telas doradas y los himnos no descansaba un cuerpo santo, sino un cadáver envenenado, cubierto de plomo para que no hablara. Porque bajo las losas de Westminster no yace solo una reina, yace la mentira más útil de un imperio. Un imperio. El plomo selló más que un cuerpo. Selló una idea, la idea de que el poder no muere, de que la perfección existe, de que una mujer puede ser eterna si primero renuncia a ser humana. Las generaciones siguientes la llamarían Gloriana, Britannia, Astrea. Los poetas la harían diosa. Los libros, ejemplo. Los gobiernos, símbolo. Pero nadie mencionaría el olor del metal caliente, ni las manos que se quemaron al sellar su ataúd, ni el silencio de las sirvientas que sabían la verdad. Porque toda nación necesita un mito, y todo mito necesita un sacrificio. Y en Inglaterra, el sacrificio fue una mujer que nunca pudo dejar de reinar, ni siquiera después de muerta. Han pasado más de 4 siglos. Las losas de Westminster siguen en su sitio. El mármol está pulido por los pasos de los turistas. El aire ya no huele a plomo ni a muerte, pero el silencio, ese silencio sigue ahí. Dicen que el tiempo cura. Yo no lo creo. El tiempo no cura, solo entierra. Y bajo cada tumba bien cuidada, bajo cada estatua brillante, duerme una historia que preferimos no escuchar. Elizabeth fue mucho más que una reina. Fue el espejo donde un imperio aprendió a mirarse. Y ese espejo todavía devuelve reflejos. Nos gusta pensar que el pasado está lejos, que las viejas mentiras se quedaron en los libros. Pero no, las mentiras también envejecen. Cambian de forma, de idioma, de rostro, y siguen respirando entre nosotros. En cada sociedad hay un mito que necesita mantenerse intacto, una historia que no se puede tocar, una figura que no se debe cuestionar. En Inglaterra fue la Virgen Reina. En otros lugares son santos, héroes, caudillos, profetas, nombres grabados en piedra, para que nadie se atreva a preguntar qué hubo debajo. Porque abrir un ataúd no siempre revela huesos, a veces revela verdades, verdades que incomodan, que huelen mal, que nos obligan a mirarnos en un espejo sin adornos. La tumba de Elizabeth nunca se ha abierto. No por respeto, sino por miedo. Miedo a lo que podría salir si alguien levanta la tapa del plomo. Miedo a descubrir que el cuerpo de una reina era también el cuerpo de una mentira. Bajo ese metal duerme la historia de cómo un imperio fabricó una diosa. Y para fabricar una diosa, primero hay que matar a la mujer. Eso hicieron con ella. Eso seguimos haciendo. Cada vez que adoramos una imagen perfecta y negamos la carne, la fragilidad, la duda, la voz humana que late debajo. Miro los retratos antiguos y pienso, ningún rostro o estarinúcleo, ninguna piel es tan blanca, ninguna mirada tan eterna sin volverse triste. El arte la volvió inmortal, el poder la volvió silencio, y el silencio, como el plomo, sigue pesando sobre nosotros. Porque el mito de Elizabeth no murió con ella, solo cambió de forma. Hoy vive en otras máscaras, en los rostros retocados, en las biografías limpias, en los discursos que prometen pureza sin mostrar la herida. Nos gusta el mito porque no suda, porque no envejece, porque no nos obliga a reconocernos. Pero cada mito tiene su costo, y ese costo siempre lo paga alguien con su cuerpo. A veces una reina envenenada, a veces un obrero invisible, a veces una mujer que calla para que el sistema siga brillando. Nada sagrado puede construirse sobre el dolor de los inocentes. Y sin embargo lo seguimos intentando, siglo tras siglo, imperio tras imperio. Quizás la verdadera herencia de Elizabeth no fue su corona ni su idioma, sino la advertencia grabada en su historia, que la grandeza se sostiene sobre huesos femeninos, que los símbolos más puros son también los más crueles, y que toda gloria tiene el olor del sacrificio. Hoy la puerta de la cripta sigue cerrada, el plomo guarda su secreto, y el mármol su silencio. Pero hay algo que el tiempo no puede sellar, la sospecha. Esa duda que despierta cuando miramos demasiado tiempo un retrato perfecto. Esa pregunta que se clava en la garganta. ¿Cuántas de las leyendas que veneramos fueron construidas sobre un cadáver? Si la verdad tuviera olor, ¿te atreverías a respirarla? ¿Te atreverías a abrir ese ataúd? ¿O preferirías dejarlo cerrado?
como tantos otros, por miedo a descubrir que seguimos viviendo entre fantasmas? Yo, Mateo del Valle, no vengo a rendir homenaje. Vengo a recordarte que detrás de cada historia gloriosa hay un cuerpo que alguien decidió no mirar. Y mientras ese cuerpo siga callado, el mito seguirá vivo. Así funciona el poder. Y así, generación tras generación, seguimos repitiendo la misma misa. El incienso cambia, las coronas cambian, las palabras cambian, pero el altar sigue siendo el mismo. Por eso te pido algo sencillo. No aplaudas, no reces. Piensa. Piensa en el silencio que aún respira bajo el mármol, en el plomo que guarda la verdad, en la mujer que no pudo dejar de reinar, ni siquiera después de morir. Y si algún día visitas Westminster, no mires las flores ni los retratos. Detente frente a la losa más fría. Cierra los ojos. Escucha. Ese leve murmullo que se siente bajo el suelo no es el viento. Es la historia. Aún viva. Aún esperando que alguien tenga el valor de abrir el ataúd. Soy Mateo del Valle. Y nos vemos en la próxima realidad prohibida.